Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí en tu podcast favorito, El Poder de la Palabra, y estamos hablando de que el poder de la oración. Y dentro de esto estamos hablando que la oración tiene tanto poder que incluso mueve a que Dios nos hable. Les saludo a su hermano y amigo Alfredo Vázquez, y aquí tengo a mi lado a mi querido pastor Elmer Hernández. Un saludo a todos a la distancia, a todos aquellos que van a estar viendo este programa. Bueno, Alfredo, qué hermosos temas hemos estado dando. Y esperamos en Dios que sea de bendición para todos los que escuchen. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, hermano, es de que Dios todavía nos habla. Va a ser la tercera parte, porque mire, lo que pasa es de que la oración es importante porque es la comunicación que se da entre dos personas, pero la oración es la comunicación que nosotros tenemos para con nuestro Padre Celestial, porque Dios desea, hermano, Dios quiere que la persona le ore y que la persona se comunique con Él. En cuanto a los hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido el mensaje de salvación, que hemos creído en el Evangelio y que Dios nos ha adoptado como sus hijos, Dios desea con su pueblo que su pueblo le hable, hermano, porque mire lo que dice aquí la Escritura, y esto lo hemos tocado muchas veces. La Biblia es clara, nos dice: paloma mía, dice Dios a nosotros, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, dice, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Eso pareciera como que lo estaría alguien que está enamorado diciendo esas palabras. Exactamente. Y Dios nos ama, hermano. O sea, Amén. Dios nos ama a nosotros como Él pone ese ejemplo de enamorados, porque usted sabe que cuando un hombre se enamora de una mujer, ¿qué cosas no hace el hombre con Amén. tal de agradar a ese ser querido? O la mujer también, mis Y hermanos. cualquiera puede orar, hermano. Hermano, toda aquella persona que tenga boca, que pueda pensar, puede orar. Es más, este es un principio universal, porque si el Salmo 150, el último verso dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. O sea, todo lo que respire, ore a Dios. Podemos orar a Dios, hermano. Y se acuerda que la vez pasada estamos tocando de que así como nosotros oramos a Dios, Dios habla a nosotros con muchos objetivos. ¿Se acuerda usted? Así Y es. estuvimos viendo una cita muy, muy especial que Dios, como nos dice Job, veamos lo que nos dice aquí la Escritura. Nos dice que en Job capítulo 33, verso 14 al 22, dice que en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios nos habla, Dios desea comunicarse con nosotros, pero a veces el hombre no entiende y nos habla por medio de sueños. Yo creo ¿verdad? que las razones por las cuales el hombre no quiere entender, ¿Por hermano, es porque cuál anda razón? ocupado. No quiere, probablemente hay personas que están problemados con, quizás enfermos, quizás son atacados con diferentes situaciones en la vida, están fracasando en su matrimonio, los hijos se le están yendo, situaciones que ellos no esperaban. Pero, ¿por qué no venir a los pies de Cristo y clamar y orar y hablarle a Dios? De hecho, eso debería ser, hermano pastor y amigo, debería ser una razón por la cual el ser humano se acerque a Dios. Que el ser humano hable a Dios. Pero como el ser humano no entiende, como el ser humano no ora, entonces Dios nos dice que Él nos habla de una o dos maneras, pero el hombre no entiende. Nos habla por medio de sueños. Dios, como tiene la intención de tener una relación con nosotros, por sueño nos habla, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces viene Dios, pastor, y le revela al oído de los hombres y le señala el consejo. Y en la intención de Dios, pastor, que nosotros no oramos a Él, no, la gente no quiere orar, entonces Dios viene y le habla. ¿Para qué? Y fíjense para qué dice aquí la Escritura: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, y va a detener su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Por eso Dios, pastor, por eso Dios, amigo, viene por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de incluso voz que Dios nos puede hablar en la noche, porque el hombre está alejado de Él. Dios ha estado siempre queriendo que le oremos, pero como no le oramos,
O sea, Dios ha sido alguien que siempre ha contestado al hombre, siempre desde el principio Dios ha tenido el deseo de tener la comunicación con el hombre. Dios se acerca al hombre, pastor. Dios, si usted se acuerda muy bien lo que pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó? El hombre pecó. Y pastor. Era para que Dios se olvidara de la creación. Era para que eso. Incluso él dijo que se había arrepentido cuando la creación allá en el Se había degenerado. Sí. Pero cuando el hombre pecó, pastor, usted se acuerda muy bien que la escritura nos dice que vino Dios y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo el hombre cuando después que pecó? Se escondió. Se escondió de la presencia de Dios. Y Dios todavía dijo, ¿dónde Dios lo está? buscó. Dios lo buscó. Y así es, pastor. O sea, a mí, yo por eso cada día estoy más comprometido con el Señor, porque Dios nos busca, pastor. Pero lo que acaba de leer, hermano, uno de los problemas graves es que a veces el hombre no quiere entender cuando Dios le habla. Y por eso Dios viene por sueños. ¿A quién le habló Dios a través de sueños? Porque algunas veces hay personas que Dios en su misericordia los quiere corregir a través de un sueño y quizás probablemente dicen, no, esto no fue Dios, fue algo que me lo imaginé y en mi subconsciente quedó, y comienzan a pensar que no fue de Dios. Pero a través de la Biblia hubieron hombres que soñaron y Dios les habló a través de hermano, sueños. a través de la Biblia vemos parte de la escritura que, por ejemplo, que Dios le habla y da mensajes poderosos. Amén. Porque de acontecimientos y para evitar calamidades y desastres, como es el ejemplo del faraón rey de Egipto en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, de Jacob, perdón, en el tiempo de José, que Dios vino y le mostró un sueño al faraón porque algo iba a pasar, o sea, iba a haber una catástrofe mundial donde iba a haber un hambre que iba a diezmar la población de una manera brutal, pastor. Y entonces, en el libro de Génesis nos dice la escritura que el faraón tuvo sueños. Y los sueños, sí, rápidamente, el primero es que soñó que había 7 vacas hermosas, preciosísimas, comiendo pasto en un prado. Estaban enormes y hermosas las vacas, pero que luego vinieron 7 vacas flacas, enjutas y todas calavéricas, y se comieron a las vacas gordas. Y dice el faraón, lo que a mí más me extraña es de que en lugar de verse mejor, las vacas se veían todavía peor. Y el otro sueño fue de que había unas espigas de trigo hermosas y muy llenas, muy gorditas, 7 espigas, y luego vinieron otras 7 espigas de trigo, todas secas, todas enjutas, todas marchitas. Y dice el faraón en su sueño, ve cómo son los sueños son raros, ¿no? Que el trigo, el enjuto, el trigo marchito se comió al trigo y era terrible. Y el hombre se espantó, hermano. El hombre quedó todo así espantado. Claro, porque Dios cuando habla a través de sueños o a través de diferentes situaciones o cosas, porque puede hablar a través de la palabra, dijimos la vez pasada, puede ser para advertirnos, puede ser para corregirnos, para restaurarnos, para situaciones que puedan venir en el futuro incluso, porque en este caso, en el caso de Faraón, eran situaciones que iban a venir difíciles. Muy difíciles, tanto así que el hombre quedó, mire, cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero que usted se espanta, quedó el hombre aterrado. Eso es horrible, hermano. Es horrible, pero ¿qué cree? Había un hombre, un hijo de Dios, un siervo de Dios, que era un hombre de oración, que era un hombre de ayuno. ¿Quién era, pastor? José. Y José, no vamos a hablar de él porque sería otra historia, pero José, que había sufrido mucho, había estado en la cárcel acusado falsamente, bueno, muchas cosas que le pasaron a José, hablaremos de eso en otra ocasión. Pero Dios le había venido hablando a través de sueños. A través de sueños, Dios anteriormente le había hablado a José cuando era un adolescente de que él iba a ser alguien grande. Amén. Él iba a ser grande. Pero el caso es de qué fue lo que pasó con el faraón. El faraón tuvo ese sueño. José tenía esa habilidad de soñar y de interpretar sueños porque esto es un don que solamente Dios da. José interpretó los sueños
personas que estaban presas en la cárcel que él administraba, y tal y como José dijo, tal sucedió a estas dos personas. Y una persona de ellas fue muerta y la otra fue restituida a su puesto. El panadero y el copero. El panadero y el copero. El copero volvió otra vez a ser el que servía el vino a Faraón, y el panadero fue muerto, fue eliminado. Y entonces el copero se acordó. Oh, yo me acuerdo, Señor, porque le dijo al Faraón, lo veía todo preocupado, el Faraón quizás muy nervioso, y es que el Faraón era una figura muy importante que era considerado Dios. Uno de los más grandes de su tiempo. Era de los más grandes. Y entonces dijo, mi Señor, Faraón, yo me acuerdo de mis faltas pasadas, de cuando yo estaba en la cárcel, hubo un varón que nos interpretó el sueño al panadero y a mí, y tal como él lo dijo, tal sucedió. Entonces el rey dijo, porque previo a esto, él había mandado a consultar a sus sabios, sus astrólogos, y no habían podido, interpretar el sueño. No habían podido interpretar el sueño. ¿Y qué fue lo que dijo? Los llamó a José, y cuando José dio el sueño, el faraón le contó el sueño, rápidamente el Espíritu de Dios que habitaba en José le dio la interpretación. Le dijo, mire rey, el sueño son dos sueños diferentes, pero es lo mismo. Son 7 vacas, 7 espigas, 7 vacas flacas, 7 espigas enjutas. Esto es uno solo, Señor. Mire, Dios ha hablado al rey de lo que va a suceder. Y el rey, bueno, ¿qué va a pasar? Mire, lo que pasa es que va a haber 7 años de abundancia, donde va a haber abundancia de comida, que va a haber hasta para tirar la comida. Después de esos 7 años, va a haber una escasez, una sequía terrible, donde los 7 años de abundancia no van a ser recordados y va a parecer como si nada. Y tenía lógica. Y estos reyes, pastor, eran gente inteligente, claro. No eran gente ignorante. Y entonces, y esto es lo que va a suceder. Y si el sueño Dios lo mostró 2 veces, es porque es verdadero. Y entonces, mira, pero la cosa de un siervo de Dios, hermano, de una persona de oración, es que no solamente te da el sueño, no te da la interpretación del sueño, sino que te da la solución del sueño. Qué hermoso cuando Dios habla. Dios no deja las cosas a medias. No las deja a medias. ¿Sí? Y por eso queremos animar a nuestros hermanos y amigos que son ancianos de las iglesias, diáconos o incluso hijos de Dios de la iglesia, que seamos hombres y mujeres de oración, que busquemos a Dios, que doblemos rodillas, porque así cuando alguien sea perturbado por un sueño, puede que Dios nos dé esa habilidad, claro, hermano, de interpretarlo. Y yo creo que sería hermoso, vea, cuando estás pasando una prueba, correr a Dios. Amén. Y pedirle al Señor que te hable y que te guíe y que te diga qué hacer, porque en verdad algunas veces hay personas que a donde corren, donde el vecino, donde el suegro, la suegra, el compadre, al brujo, al chamán. Y en lugar de correr a Dios, para que Él te hable y te solucione la situación y te diga, aunque cuando hay situaciones de esas, como hablamos en el programa anterior, hablamos de Job, hay situaciones que van a doler por las cuales Dios habla, porque las situaciones algunas veces vienen, hermano, porque nosotros nos hemos descuidado o Dios nos quiere prevenir para que no caigamos en una tentación o en una calamidad, una desgracia. Porque fíjese, ahí está prácticamente hablándole a Faraón a través del sueño, porque venía calamidad. No, y era terrible, hermano. O sea, imagínense, hambre. Pero la solución se la dio, mira, y lo que pasa es que lo que debes hacer ahora, Faraón, un esclavo, un prisionero, dando la interpretación y dando la solución, lo que debes hacer ahora es que escojas un hombre capacitado y que sea con mucha sabiduría, que agarre un quinto de toda la producción, se agarre un quinto y lo guarde en graneros para que luego se distribuya durante todo ese tiempo. Y el faraón dijo, wow, quedó admirado. Sí es cierto. ¿Y quién mejor hombre para todo este evento sino tú, José? O sea, Dios siempre nos va a hablar en los momentos más difíciles. Y va a poner la persona adecuada. Adecuada, porque en verdad Dios es tan lindo, es tan fiel con nosotros. Y esto puede resultar en cualquiera de nosotros que estemos pasando, como dije, una prueba.
estemos pasando una aflicción y es probable que no hayas que hacer y te sientes agrumado, porque pasan esos momentos, hermano, en donde sientes que el cielo se te ha cerrado, sientes que todo está como que Dios no te quiere escuchar. Y es probablemente que Dios te está hablando a través de diferentes maneras, pero no escuchamos, no entendemos, estamos más metidos en el problema y estamos tan asustados que como cuando usted le está pasando algo y está asustado y alguien le está queriendo decir algo y usted está ido. Sí, y no entiende, y tal vez la persona le quiere ayudar, le quiere informar, pero uno está ido en su problema, en su necesidad. Ahora, pero de que Dios habla. Y por eso le diríamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de que cuando Dios te hable, si no sabes o no entiendes qué es lo que Dios está tratando de decirte, que busques ayuda. Faraón, aún siendo, porque es que Faraón era un dios para aquellos años, era un dios para los hombres, era Dios, decía Dios hombre, decían ellos, tuvo esa perspicacia de pedir ayuda. Hermano, hay gente que no pide ayuda. Es de falta de humildad, hermano. Cuando muchos, y porque yo conozco aún nuestra iglesia y conozco gente que prefieren ahogarse como cavar un hoyo y están allí, hermano, prácticamente con el lazo al cuello, casi ahogándose, pero no piden ayuda. Por orgullo. Y pasa como lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando iba en la barca. ¿Se acuerda ese relato? Que Jesús va caminando sobre las aguas y todos estaban asustados en el barco y pensaban que era un fantasma. Y cuando Pedro habló, cuando todos hablaron, le dice Jesús, ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. Pero cuando empezó a caminar, hermano, el miedo vino sobre él y se empezó a hundir. Desvió la mirada del Señor. Pedro no abre la boca, Señor, ayúdame. Se ahoga. Se ahoga. ¿Y quién era Pedro? Era un pescador. ¿Quién era Pedro? Un hombre que había vivido de la pesca. Probablemente tu problema tú dirás, no, pero si yo lo tengo bien solucionado, tengo dinero, tengo fama, tengo la manera, estrategias para poder salir de este problema. Pero si no invitas a Dios, te puede pasar las de Pedro. O a las de Faraón. Faraón tenía todo. Bien dice la Biblia en el libro de Santiago. Si está alguno enfermo, llame a los hermanos de la iglesia que oren. Sí, que lo unjan con aceite. O sea, no es malo que pedir ayuda. Pedir ayuda. No es malo pedir orientación. Claro. El faraón tenía sus consejeros. El faraón tenía sus sacerdotes, sus sabios. Ahora, mucha gente, pastor, desafortunadamente pide ayuda a los brujos. Pide ayuda a los que tiran las cartas, a los que tiran el tarot. Pide ayuda a tanta gente que pide ayuda, pero esa ayuda no es la ayuda adecuada. Porque la única ayuda adecuada, la verdadera y la ayuda que verdaderamente vale, es la ayuda de Dios. Fíjate que hace un tiempo atrás llegó un joven a nuestra iglesia pidiendo ayuda. Dentro de todo lo que había él buscado, había ido con los brujos, había ido con los terapeutas y había ido en diferentes partes a buscar ayuda. Él me lo dijo. Y entonces se le manifestaba un espíritu. Había ido había estado hospitalizado, le habían puesto todititas psiquiátrico. Sí, le habían puesto todas le habían hecho todos los escáneres y le decían, tú estás sano, pero se le movía el estómago y hablaba raro y entonces empezamos a orar y yo le dije, ¿sabes qué? Llegaste hasta el lugar perfecto y has pedido ayuda donde Dios te puede solucionar tu problema. Tu problema, le digo yo, es espiritual. Y tu problema Dios lo conoce. Las cámaras o las máquinas que están en los hospitales no van a detectar lo que tienes. Y entonces me dice, pero he ido con los brujos y nadie me ha podido ayudar. Entonces empezamos a asistir con él y empezó el Señor a obrar en su vida. Pero la madre se asustó tanto y dijo, no, pero dijo, en ninguna parte había visto tal cosa, porque comenzó a tener reacciones totalmente fuera de lo normal. Sí. Dios obrando en la vida de él. Y la mamá se asustó y ya no quiso más, ni siquiera me dijo, no, ya no quiero intervención de ustedes, dijo, mejor voy a seguir con el brujo. Y entonces le dije yo, pero mire,
el brujo no le va a traer la solución. Dios le tiene la solución a su hijo. Me dice, prefiero que se ponga loco, me dice que se muera una locura, pero no, me dice, no quiero más con ustedes. No sé qué sucedió, pero Dios, yo sentí en mi corazón que Dios lo estaba liberando y lo estaba sanando del problema que tenía, porque era un problema interno. O sea, cuando ya alguien habla sandeces o locuras y se le manifiesta el espíritu, el demonio ya eso es espiritual y lo empezamos a guiar, pero le digo, qué difícil es cuando alguien no quiere. No, hermano, eso es eso. Y lo que usted habló del libro de Job, hermano, es cierto. La verdad que Dios nos habla de tantas maneras, pero a veces no queremos nosotros escuchar la voz de Dios. Así es. Dios te puede rescatar de cualquier problema el que tengas. Solamente humíllate, solamente vayamos a Él con sinceridad, vayamos a Él con un quebrantamiento de espíritu. Y Dios, incluso si habrán situaciones futuras que el enemigo probablemente te quiera traer, Dios te puede prevenir de todo eso. Así es, varón, porque Dios desea escuchar tu voz, pero si tú no oras a Él, si tú no acudes a Dios pidiendo ayuda, si tú no te humillas delante de Dios, si tú no te interesa las cosas de Dios, ni siquiera vas a ninguna iglesia, a ningún templo, pero Dios aún así, pastor, Dios tiene compasión y viene y habla. La Escritura nos lo dice, veámoslo una vez más, pastor, dice, sin embargo, en una o dos maneras Dios habla, pero el hombre no entiende. Por un sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, nos dice aquí, entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo, y lo hace por amor, para quitar tanto del hombre, de la mujer, de su obra y apartarlos del orgullo, de la soberbia. Mire, hoy aconsejaba a alguien viniendo a la radio y viniendo a los programas, y le decía yo que qué hermoso es Dios. Hemos hablado de Job anteriormente, y algo que sucedió es que el diablo le dice, pero ¿cómo no lo vas a tener en bendición? Le dice, si va rodeado de bienes, lo tienes cubierto. Y un cerco has puesto alrededor. Ha puesto un cerco alrededor de él. ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a amar? Y le decía yo a esta persona, mira, qué lindo es Dios. El diablo no puede venir cuando le da la gana y tocarte y hacerte pedazos. No. Tiene que aún pedirle permiso a Dios. Para enfermarte incluso. Así fue cuando Pedro, se recuerda, le dice, el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué? Satanás ha venido a pedirte, le dice. Para zarandearte. Para zarandearte. Y yo le decía a esta persona hoy, Dios tiene tanto cuidado de nosotros. Lo que a veces pasa es que nosotros andamos despistados, andamos corriendo de un lado para otro. Y como dice la Biblia, a donde esté tu corazón, a donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y tenemos más nuestro corazón en las cosas terrenales. Ahora, pero de que Dios nos habla, nos habla. Dios nos habla, hermano, pero lo que pasa es que el hombre no quiere, no entiende. Nos dice aquí la Escritura, veamos lo que nos dice aquí. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. No hay que endurecer nuestro corazón a Dios, pastor. Mucha gente, Dios les está hablando, les habla quebrantamiento tras quebrantamiento, por sueños, por incluso accidentes, pastor. Dios permite que sucedan accidentes y la gente no quiere entender que Dios se está acercando a ellos para salvarlos de la misma condenación del infierno. Y cuando se habla, fíjate, hermano, que Dios nos habla hoy, fíjate que vienen situaciones que no son agradables para el mundo entero. Oh, no, hermano. Y Dios nos ha hablado acerca de que Él vendría y nos ha dicho en su palabra tanto que dice que velemos para que ese día no nos agarre desapercibido. Pero el hombre no está entendiendo. No. El hombre no está velando, no está buscando a Dios. El hombre no está en ese mover ni está escuchando la voz de Dios. Hoy hablaba, le digo, con esta persona y me decía, pero es que yo creo que como vivimos aquí en Estados Unidos, que todo lo tenemos un carro, un techo y tenemos trabajo, me dice, comida y lo que sea, podemos aquí adquirirlo. Me dice, si no tienes, vas a los bancos de comida. Y me decía, creo que sé que Dios nos habla, me dice, pero como estamos tan cómodos,
Y esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Sí. Porque Dios nos habla, hermano. Dios es tan lindo para hablarnos, en donde Él siempre nos prevé para que no vayamos a caer en aquello, porque Dios no quiere el sufrimiento del hombre. No. Dios quiere protegernos. Sí. ¿Qué dice la palabra? Velad y orad, dice. Sí. Para que no entréis en Es tentación. lo que nos dice. El Señor mismo, nuestro Dios hecho carne, a sus hijos nos dice, y también a aquellos que no son hijos, pero pueden llegar a ser hijos. Amén. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la tentación del diablo está a la orden del día. Y también nos da una aclaración, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que para esto, pastor, se requiere esfuerzo. Esfuerzo. O sea, no nada más de que así, no, hay que esforzarse. Pero yo creo, hermano, que por ejemplo, si tus hijos te están perdiendo, ves que va a un fracaso tu matrimonio, ves que viene situaciones en donde no hayas que hacer, debes de acercarte a Dios, debes de dejar todo. Y creo yo que es como cuando alguien está en un incendio, hermano. Y creo que si hay un incendio a tu alrededor, pues debes de dejar lo que estás haciendo y tratar de escapar, porque si no te mueves de ahí te vas a quemar. Y creo que debe ser lo mismo, porque si tenemos a quien nos ayude, Amén. si tenemos quien nos proteja, porque al igual tenemos un enemigo que nos anda, bien dice la Biblia, que anda como león rugiéndonos, tratando de ver cómo nos devora. Oh, no, y no tiene lástima, pastor. No, él quiere matarte, él quiere destruirte, pero tenemos a un Dios también que nos defiende, un Dios que va a venir a nuestro rescate. Pero ¿cuál es el problema? Satisfacemos la carne, el espíritu quiere, pero la carne te dice, no vayas a la oración. La carne te dice, no adores a Dios. Mira, tanto estar ahí repitiendo como un loro las cosas. Y no lees tu Biblia. No lees tu Biblia. Entonces no le hagas caso a fulano que te está invitando a la iglesia. Entonces prefieren vivir así, de esa manera. Pero no es que Dios no hable. Yo pienso, hermano Alfredo, que Dios es tan lindo que ninguno de los hombres en este mundo podrá decir, Señor, tú fuiste tan malo que no me hablaste a mi corazón. Oh, no. Me dejaste hundir en el problema y no me sacaste, Señor. Dios nunca te va a dejar ahí. Siempre te va a dar la mano, como a Pedro, hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? Y sin embargo, hay personas que no se creen dignos. No, es que Dios a mí no, ¿para qué voy si Dios no me va a escuchar? O sea, ¿para qué? O sea, no quiere acercarse a Dios porque se siente indigno. Sin embargo, quiero que compartir con mis amigos y hermanos que hay una promesa de parte de Dios para nosotros, para ti, de que si tú vienes a Él no te echa fuera. Dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, ¿qué debemos decir? Dios arriba, por favor, Dios arriba en los cielos, ten misericordia de mí, ayúdame, Padre, o Dios eterno, o si existes, por favor, ayúdame. ¿Y qué cree que ha pasado? Dios los ayuda. Y cuando la persona es ayudada por parte de Dios, viene a conocer al Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice Dios? No le echo fuera. Esto es fantástico. Dios nos habla, como veíamos aquí, de una o dos maneras. El hombre lo entiende por sueño, en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, les revela al oído, les señala, apártate de ese mal camino, ya deja de pecar, ya deja las mentiras, ya deja esa mujer que no es tuya, ya deja de tomar, ya deja de drogarte, para quitar al hombre de su obra, para apartarlo de la soberbia y del orgullo, detendrá su alma del mismo infierno. Pastor, aquí lo dice, mire, del mismo infierno apartará su alma. Pero fíjese, pastor, que como veíamos la vez pasada, también sobre su cama, Dios lo castiga. Dios lo castiga con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca pan. Y aquí ya no importa, pastor, porque la persona puede tener dinero, puede tener propiedades, puede tener fama, carros, pero cuando la persona está enferma, o como ese caso que nos estaba relatando del que estaba enfermo, no hay solución. No lo hay. Porque no hay medicina. No hay medicina. La única medicina, amigo y hermano, se llama Cristo Jesús. O sea que
te invitamos a que te acerques a Dios, que hables. Yo siempre le digo a aquellas personas que son nuevas, 3 cosas te recomiendo. Lee la Biblia, Amén. congrégate, habla con Dios. 3 cosas. Es como el desayuno, almuerzo y cena. Lee tu Biblia. Congrégate en un lugar donde te hablen la palabra y habla con Dios a tu manera. Y si tú hablas con Dios, Las cosas cambiarán. Orando. Amén. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Así es. Descansa en el Señor, tus penas y dolor, Se van. orando. Bendita oración. Yo, Él, tú puedes hablar con Dios Amén. orando. Amigo y hermano, se nos acabó el tiempo, pastor, pero yo me estoy, la verdad, gozando en la palabra del Señor. ¿Qué le decimos a nuestros amigos y hermanos? Que te acerques al Señor. No verás que vendrán las bendiciones. Es un privilegio el estar con ustedes. Dios les bendiga, les amamos. Recuerda de darle like al video, recuerda de dejarnos un comentario, Amén. de que compartas. Si gustas suscribirte, suscríbete activando la campanita, si gustas. Y si no, de todas maneras, mira, acércate a Dios, suscríbete a Él, que el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, No le echo yo no fuera. le echo fuera. Se me cuidan y Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.